¿Sabías que el mayor enemigo en la fe cristiana alguna vez fue considerado una de las criaturas más gloriosas del cielo? Desde la primera frase de la Biblia que habla de un ser de luz caído, la historia de Lucifer ha fascinado e intrigado a creyentes durante siglos. En este vídeo vamos a explorar la sorprendente transformación de Lucifer, desde su elevada posición celestial hasta convertirse en el símbolo mismo del mal. Imagina por un momento a un ángel radiante, lleno de belleza y sabiduría, caminando entre piedras preciosas en el paraíso de Dios. Ese era Lucifer en sus orígenes, un ser magnífico destinado a la gloria. ¿Cómo es posible, entonces, que terminara siendo identificado con Satanás, el diablo, el adversario de Dios y la humanidad? En este relato descubriremos qué ocurrió en la antigüedad cósmica, qué dice la Biblia realmente sobre la caída de Lucifer, y también cómo algunas creencias modernas, como el luciferianismo, reinterpretan a esta enigmática figura. Prepárate para un recorrido narrativo que combina referencias bíblicas, antiguas leyendas y datos históricos reales. Veremos a Lucifer en la cúspide de su esplendor angelical y presenciaremos su trágica caída a la oscuridad. También exploraremos cómo su nombre se ha usado en la cultura, en la teología e incluso en movimientos modernos. Comencemos desde el principio. ¿Quién era Lucifer antes de convertirse en el diablo? La propia palabra Lucifer proviene del latín y significa portador de luz o lucero de la mañana. Lejos de ser al inicio una figura tenebrosa, este nombre evoca la imagen de la estrella más brillante al amanecer, el planeta Venus cuando anuncia el alba. De hecho, en la antigüedad romana, Lucifer era simplemente el nombre del dios que personificaba la estrella de la mañana, un astro hermoso y lleno de luz, sin ninguna connotación maligna. Esta palabra se introdujo en la tradición cristiana cuando, alrededor del siglo IV después de Cristo, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, y usó Lucifer para traducir un pasaje del profeta Isaías que hablaba de un lucero caído del cielo. A partir de entonces, Lucifer empezó a entenderse como un nombre propio del ángel caído del que hoy hablamos. Ahora bien, dejando a un lado el nombre en sí, la Biblia describe el estado original de este ser de luz de forma sobrecogedora. En el libro del profeta Ezequiel encontramos un lamento dirigido al rey de Tiro, que muchos intérpretes consideran también una referencia a Lucifer en su estado celestial. El lenguaje apunta a algo más grande que un rey humano. Dice el texto que este ser era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28, 12. ¿Te imaginas? Perfecto en sabiduría y belleza, algo que ninguna criatura terrestre podría reclamar. Continúa la descripción poética diciendo: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel 28, 13. Es como si Lucifer hubiera estado en el mismo paraíso de Dios, adornado de joyas resplandecientes. Es más, menciona instrumentos. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto sugiere, según interpretan algunos, que Lucifer incluso podría haber tenido relación con la música celestial, como si la alabanza y la adoración divina hubiesen estado en el centro de su ser. ¿Era acaso el director del coro celestial? Muchos predicadores han imaginado a Lucifer dirigiendo la adoración en el cielo, dado que esos tamboriles y flautas indican música. Aunque la Biblia no afirma explícitamente que él fuera el líder musical, la idea de un ángel tan exaltado vibrando con música y luz alimenta la imaginación de muchos creyentes. Lo que sí deja claro la Escritura es la posición altísima que ocupaba. Ezequiel continúa: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ezequiel 28, 14, 15. Aquí vemos a Lucifer identificado como un querubín protector, un tipo de ángel de alto rango. En la jerarquía celestial, los querubines aparecen cercanos al trono de Dios, según otras partes de la Biblia, como las visiones de Ezequiel, capítulo 1,
o las descripciones del Arca de la Alianza, que tenía querubines cubriendo con sus alas. Por lo tanto, Lucifer no era un ángel cualquiera, sino uno de los grandes, quizás el más grande. Algunos teólogos han conjeturado que Lucifer pudo haber sido el más sublime y hermoso de todos los ángeles creados por Dios. Esta idea concuerda con la frase de Ezequiel: «Tú eras el sello de la perfección», es decir, el modelo acabado, la obra maestra de la creación angélica. Pensemos en esto. Lucifer brillaba con luz propia reflejada de la gloria de Dios. Su nombre, Lucero, hijo de la mañana, apunta a un resplandor imponente al amanecer de la creación. Era hermoso, sabio, cercano a Dios. Si hubiéramos podido verlo entonces, quizá habríamos quedado maravillados por su majestad. Podría haber sido el ángel más cercano al Altísimo, quizás liderando multitudes celestiales en servicio divino. De hecho, algunas tradiciones fuera de la Biblia llegaron a decir que Lucifer formaba parte de un trío de arcángeles principales junto a Miguel y Gabriel, cada uno con funciones especiales. Según esos relatos tradicionales, no confirmados de forma explícita en la Biblia, pero muy populares, Miguel comandaría los ejércitos celestiales, Gabriel sería mensajero de Dios, y Lucifer habría sido encargado de la adoración y la música, guiando el coro celestial. Bajo ese esquema, a cada uno se le atribuía autoridad sobre una tercera parte de los ángeles. Quizá por eso se dice que arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles en su caída. Esta idea proviene de una interpretación de Apocalipsis 12:4, donde en una visión se dice que un gran dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Muchos entienden esas estrellas como símbolos de ángeles y al dragón como Satanás, insinuando que Lucifer convenció a un tercio de los ángeles para rebelarse con él. Si bien esta interpretación no es claramente afirmada por el texto bíblico, Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Se ha vuelto parte del imaginario común sobre la rebelión de los ángeles caídos. Llegados a este punto, seguramente te preguntarás, ¿cómo es posible que un ser de tal perfección y cercanía a Dios terminara mal? Si Lucifer era tan sabio y hermoso, ¿qué pudo salir mal en el cielo, ese lugar de completa armonía? La respuesta nos lleva al misterio del libre albedrío y el orgullo. En el mismo pasaje de Ezequiel encontramos la clave final de su estado original. Perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Algo sucedió dentro de Lucifer. Algo oscuro empezó a gestarse en el corazón del portador de luz. Y ese algo sería el origen de toda la maldición que vino después. Antes de pasar a la siguiente sección, deja que esta imagen se asiente. Lucifer, el ángel de luz, paseándose por el monte santo de Dios, con vestiduras de gemas relucientes, música alrededor, perfección en todos sus caminos. Cuesta imaginar un comienzo más noble y puro. Sin embargo, la historia nos enseña que incluso la criatura más excelsa puede caer si aparta la mirada de su Creador. Mantén esta pregunta en mente. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Lucifer para perderlo todo? Porque al descubrirlo, también entenderemos una lección profunda para la vida de cualquiera. El orgullo precede a la caída. Veámoslo a continuación. Hemos dejado a Lucifer en la cúspide de la perfección, pero con una semilla de maldad brotando en su interior. Ahora nos preguntamos, ¿cuál fue esa maldad encontrada en él? La respuesta en una palabra es soberbia. Lucifer se volvió orgulloso. Empezó a mirarse a sí mismo en lugar de mirar a Dios. Imaginemos esa escena casi inimaginable. En el corazón de un ángel, en el entorno perfecto del cielo, nace la rebelión. La Biblia nos ofrece una ventana a ese momento fatídico a través de las palabras de Isaías. Aunque Isaías 14, en su contexto inmediato, es una sátira poética contra un rey humano, el rey de Babilonia. La tradición cristiana ha visto en sus versos una alusión transparente a la caída de Lucifer, porque las expresiones utilizadas trascienden lo meramente humano. El profeta exclama, «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana?» Isaías 14:12.
Esta exclamación plantea un asombro. ¿Cómo es posible que este lucero del cielo cayera? El texto mismo pone en boca de este ser sus pensamientos rebeldes. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas, de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Ahí lo tenemos claramente. La ambición desmedida, el deseo de usurpar el lugar de Dios. Lucifer, deslumbrado por su propia belleza y poder, se engañó creyendo que podía sentarse en el trono de Dios mismo. Quiso ser Dios en lugar de ser un siervo de Dios. Detengámonos un instante a reflexionar en esas frases. Levantaré mi trono en lo alto. Seré semejante al Altísimo. Es la declaración de rebelión más audaz imaginable. El orgullo de Lucifer llegó al punto de la locura. Pretendió derrocar al Creador, al único que es omnipotente. Esta es la raíz del pecado. La criatura tratando de ocupar el lugar del Creador. Irónicamente, esta misma tentación sería la que Lucifer, ya convertido en Satanás, usaría después con los primeros humanos en el Edén. Seréis como Dios, les susurró a Adán y Eva. Es decir, la misma mentira que se creyó a sí mismo, la ofreció a otros. Pero esa parte viene después. Sigamos en el cielo por ahora. Según el relato tradicional, Lucifer no se rebeló solo. Como insinuamos antes, se dice que convenció a muchos ángeles para que lo siguieran en su locura. Podemos imaginar su discurso seductor entre las huestes celestiales. ¿Por qué debemos servir siempre? ¿Acaso no somos gloriosos por nosotros mismos? Mira mi resplandor, mira lo fuerte y sabio que soy. Podríamos reinar nosotros. Quizá prometió libertad, prometió un reino alternativo. El primer engañador estaba naciendo. Lucifer incluso en el cielo debió emplear la persuasión y el engaño para arrastrar consigo a otros siervos celestiales. Apocalipsis nos presenta una imagen que muchos creen que corresponde a este suceso. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Apocalipsis 12, 7 a 8. Aquí el dragón es identificado posteriormente como el diablo. La idea es dramática. Un choque cósmico entre las fuerzas fieles a Dios, lideradas por el arcángel Miguel, y las fuerzas rebeldes encabezadas por Lucifer, convertido ya en dragón. ¿Te imaginas la escena? En la perfección del cielo irrumpe la guerra, algo nunca antes visto. El primer acto bélico de la creación. Ángeles contra ángeles. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», se convierte en el general leal que defiende el trono divino. Del otro lado, Lucifer, enceguecido por su ambición, pelea por conquistar lo imposible. Es un cuadro épico que ha inspirado a poetas y artistas durante siglos. Por ejemplo, John Milton en su famosa obra El paraíso perdido, pintó con palabras la rebelión de Lucifer y la batalla en el cielo de manera conmovedora, presentando a Lucifer declarando que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Aunque El paraíso perdido es literatura y no Biblia, refleja cómo la imaginación cristiana ha visualizado aquella rebelión primordial. Volviendo al texto sagrado, Isaías nos declara el desenlace de la arrogancia de Lucifer. Tras los 5, yo subiré, que pronunció Lucifer en su corazón, viene el veredicto divino. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 15. ¡Qué contraste tan fuerte! El que quería subir a lo más alto es echado a lo más bajo. Jesús mismo, muchos siglos después, al enviar a sus discípulos a predicar, hizo una referencia que sugiere su conocimiento directo de aquel suceso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. Es una frase breve dicha por Jesús, pero poderosa. Nos indica que la caída de Lucifer fue rápida, fulminante, como un relámpago cruzando el cielo. Un momento estaba encumbrado pretendiendo usurpar a Dios, al siguiente estaba desplomándose en desgracia. La tradición cristiana coincide. Dios no toleró la rebelión. En el momento señalado,
Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Ezequiel lo expresó así en la metáfora del rey de Tiro. Yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Yo te arrojaré por tierra. Ezequiel 28, 16, 17. La imagen es clara. Arrojado por tierra, expulsado de la presencia divina. Podemos casi escuchar el eco de la puerta del cielo cerrándose tras Lucifer y sus legiones caídas. De ser un lucero del alba pasó a ser una estrella apagada, precipitada en la oscuridad. El orgulloso arcángel conoció la amarga verdad de Proverbios. Antes de la caída, viene la altivez de espíritu. En este punto, la historia de Lucifer da un giro crucial. De ángel de luz pasa a ser ángel caído. Su nombre, su identidad misma, cambia. Ya no será llamado Lucero, el brillante, sino que adquiere otro nombre, Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás en hebreo significa adversario, enemigo, acusador. En adelante, ese sería su rol. El oponente de la obra de Dios, el acusador de los hombres, el antagonista en el drama espiritual. También se le llama diablo, que proviene del griego diabolos, que significa calumniador o difamador. Ambos títulos, Satanás y diablo, revelan su carácter tras la caída. Se convirtió en el enemigo por excelencia y en el mentiroso por excelencia. Imaginemos a Lucifer, ahora Satanás, recuperándose de su derrota, encontrándose no ya en el cielo, que fue su hogar, sino desterrado. ¿A dónde fue a parar? La Escritura sugiere que fue confinado a las regiones celestiales inferiores y a la tierra misma. Apocalipsis 12, 9, nos da un panorama. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí vemos que la serpiente antigua, alusión directa a la serpiente del Edén, como veremos pronto, es identificada con este dragón expulsado, Satanás. Y notemos, engaña al mundo entero. Ya tenemos introducido su modus operandi en su nueva existencia caída. Engañar, tentar, oponerse a los planes de Dios en la tierra. Antes de pasar a la siguiente parte, recapitulemos esta sección. El pecado original de Lucifer fue el orgullo, querer ser igual a Dios. Esa soberbia desató un conflicto cósmico. Dios, a través de sus ángeles fieles, lo venció y expulsó. El brillante querubín se convirtió en el oscuro adversario. Donde había belleza, ahora hay deformidad moral. Donde había armonía, ahora hay rebeldía. Es un recordatorio potente. Ninguna criatura, por excelsa que sea, puede suplantar al Creador. La soberbia realmente fue el primer pecado del universo. Y si eso pasó en el cielo, ¿cuánto más debemos tener cuidado en nuestro corazón aquí en la tierra con el orgullo? Pero la historia está lejos de terminar aquí. De hecho, la expulsión de Lucifer del cielo es el comienzo de un nuevo capítulo, uno que nos afecta directamente a nosotros, los seres humanos. Porque ese ángel caído, Satanás, dirigió entonces su mirada hacia la creación de Dios, especialmente hacia la humanidad. Surge entonces otra pregunta intrigante. ¿Qué hizo Lucifer, ahora Satanás, una vez que cayó a la tierra? Acompáñanos, que veremos su siguiente movimiento maestro de maldad y cómo influenció la historia humana desde sus albores. Expulsado del cielo, Lucifer ya no es portador de luz, sino propagador de oscuridad. En esta sección veremos cómo aquel exaltado querubín se transforma en el diablo, el tentador, y cómo interactúa con la humanidad en adelante. Si antes Lucifer servía a Dios, ahora Satanás se dedica a oponerse a todo lo bueno que Dios hace. Su historia se entrelaza con la nuestra desde el principio de los tiempos humanos. La Biblia sugiere que Satanás hizo su primera jugada contra Dios en el jardín del Edén, justamente atacando a las criaturas que Dios había hecho a su imagen y semejanza. Adán y Eva. En el relato de Génesis, capítulo 3, aparece una serpiente astuta que engaña a Eva y la incita a desobedecer a Dios. Aunque el texto de Génesis solo habla de la serpiente,
La sabiduría popular judeocristiana desde hace milenios identifica a esa serpiente antigua con Satanás actuando disfrazado. No es una idea sacada de la nada. Apocalipsis, como vimos, lo llama la serpiente antigua, diablo y Satanás. Así que entendemos que el hermoso Lucifer, al caer, tomó la forma, o al menos utilizó a una serpiente, para tentar a la mujer. ¡Qué degradación tan grande! De querubín protector en el santo monte, a arrastrarse como serpiente engañadora entre los árboles del huerto. ¿Y cuál fue su estrategia? Recordemos las palabras que dijo a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? No moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, parafraseado. Ahí está de nuevo el veneno original. Satanás prácticamente le transmite a Eva la misma ambición que lo destruyó a él. Seréis como Dios. Es como si quisiera contagiar a los seres humanos de su propia rebelión, repitiendo su crimen a través de otros. Y lamentablemente, Adán y Eva cayeron en la trampa. Sabemos cómo sigue la historia. Comieron del fruto prohibido, pecaron, y así la humanidad también cayó de su estado de inocencia. Desde ese momento, Lucifer, ahora Satanás, se convierte en el príncipe de este mundo caído. La Biblia lo llama príncipe de la potestad del aire y Dios de este siglo, o de este mundo. Esto significa que de alguna manera, con la caída del hombre, Satanás obtuvo cierta autoridad sobre el mundo de tinieblas y sobre los que permanecen en rebelión contra Dios. El objetivo de Satanás pasó a ser mantener a la humanidad alejada de Dios, tal como Él lo estaba. Si Él no podía ser adorado en el cielo, buscaría ser adorado en la tierra, aunque fuera indirectamente. A lo largo de la historia bíblica, vemos continuamente la figura de Satanás insinuándose tras bastidores, incitando a Caín a matar a Abel, corrompiendo a la humanidad antediluviana, inspirando idolatrías y maldades en las naciones, siempre oponiéndose al plan divino de redención. Algunos pasajes nos permiten ver ese rol claramente. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1, se presenta una escena intrigante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Y Dios le pregunta de dónde viene, y él responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Vemos aquí a Satanás después de la caída, con acceso limitado ante Dios, actuando como acusador. De hecho, en el libro de Job, Satanás acusa a Job de ser fiel solo por interés y pide permiso para probar su lealtad con sufrimientos. Esta escena revela dos cosas. Primero, que Satanás seguía teniendo interacción con el cielo en cierto grado, al menos antes de Cristo. Hay debate de cuándo se cerró totalmente ese acceso. Y segundo, que su actitud es de enemistad hacia los justos, buscando hacerlos caer o probar que no merecen el amor de Dios. El acusador de nuestros hermanos le llama Apocalipsis más adelante. Jesús, durante su ministerio terrenal, también enfrentó directamente a Satanás. Antes de iniciar su obra pública, Jesús fue tentado en el desierto por el diablo durante 40 días. Satanás le ofreció nada menos que los reinos del mundo a cambio de adoración. Piénsalo. Satanás tratando de tentar al propio Hijo de Dios. La osadía de Lucifer no había disminuido con los milenios. Seguía ansiando ser adorado como Dios, al punto de pedirle a Jesús, «Todo esto te daré, si postrado me adoras». Por supuesto, Jesús lo rechazó con autoridad divina, diciéndole, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Con esta respuesta firme, Jesús reafirmó la verdad que Lucifer había negado desde el principio. Solo Dios merece adoración. Derrotado en esa confrontación, Satanás se apartó por un tiempo. A lo largo de los evangelios, Jesús desenmascara a Satanás y sus obras. Llama al diablo el padre de mentira y homicida desde el principio. Juan 8:44, indicando que fue asesino desde que arruinó la vida humana en Edén, y que la mentira es su naturaleza. También lo comparó con un ladrón que viene a robar, matar y destruir.
Es decir, la misión de Satanás tras su caída ha sido robarle a Dios su gloria usurpando la adoración, matar la vida espiritual y física cuando puede de los seres humanos y destruir todo lo bueno que Dios ha creado o planeado. Se convirtió en el antagonista absoluto del relato. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que siguiera actuando? Es un misterio profundo, pero sabemos que forma parte del gran drama de la libertad y la justicia que Dios está desentrañando en la historia. Satanás está suelto por ahora, pero no fuera del control último de Dios. Incluso su maldad será revertida en bien al final, según la fe cristiana. Pero adelantemos un poco. En la cruz, cuando Jesús muere y resucita, se dice que derrotó a los principados y potestades malignas, exhibiéndolos públicamente. Colosenses 2:15. Es decir, la victoria decisiva contra Lucifer, Satanás ya fue ganada por Cristo, aunque la ejecución final de su sentencia está pendiente, lo veremos en la sección final. Ahora bien, recordemos que en esta narración queremos cubrir todo, y ha surgido algo interesante. ¿Lucifer y Satanás son la misma persona? Para la mayoría del cristianismo tradicional, la respuesta es sí. Lucifer es el nombre del diablo antes de caer, y Satanás diablo son sus nombres después de la caída. Sin embargo, existen algunas interpretaciones minoritarias que piensan distinto. Por ejemplo, algunos eruditos modernos señalan que el texto de Isaías 14, de donde proviene el nombre Lucifer, originalmente hablaba de un rey humano, posiblemente Nabucodonosor de Babilonia, usando la metáfora del lucero del alba que cae. Según esta visión, Isaías no estaría enseñando doctrina sobre ángeles caídos, sino burlándose de un monarca orgulloso que cayó de su poder. También en Ezequiel 28, el lamento es por el rey de Tiro. Entonces, argumentan ellos, Lucifer es un término que la tradición posterior aplicó a Satanás, pero que en la intención original de esos pasajes era simbólico poético. ¿Y qué decimos a eso? Bueno, incluso si Isaías hablaba del rey de Babilonia, la riqueza de lenguaje e imágenes, estrella del alba caída del cielo, queriendo ser como Dios, calza tan perfectamente con la figura de una rebelión angélica que desde tiempos muy antiguos los lectores cristianos, e incluso algunos judíos intertestamentarios, vieron allí reflejado algo más grande. Es como si el Espíritu Santo hubiera ocultado tras la descripción de la caída de ese rey terrenal, la sombra de la caída del primer rebelde cósmico. De hecho, Jesús y los apóstoles nunca desmintieron la idea de Lucifer caído. Al contrario, como vimos, Jesús la refuerza al decir, «Vi caer a Satanás del cielo». Por eso, en la teología cristiana estándar, Lucifer es simplemente otro nombre de Satanás. Dos caras de la misma moneda. La cara luminosa precaída, Lucifer, portador de luz, y la cara oscura post-caída, Satanás, portador de engaño. Interesantemente, en el judaísmo tradicional no se habla de un ángel llamado Lucifer revelándose. Esa es más bien una revelación desarrollada en la era cristiana. En la fe judía, Satán, el adversario, en los textos, como Job es un acusador bajo las órdenes de Dios, no necesariamente un gran rebelde caído. Esa idea se hizo más clara con la literatura intertestamentaria y luego con el cristianismo. Pero el cristianismo unificó conceptos. La serpiente del Edén, el Asatán de Job, el Lucifer metafórico de Isaías, el dragón de Apocalipsis, resultaron entendidos como el mismo ente, Satanás, antes llamado Lucifer. En algunas corrientes esotéricas o gnósticas, en cambio, se separa a Lucifer de Satanás considerándolos entidades distintas, incluso llegando a retratar a Lucifer como bueno y a Yahvé como opresor. Son ideas gnósticas marginales, donde la serpiente del Edén es vista como un benefactor que trae conocimiento. Pero esas no son doctrinas cristianas ortodoxas, sino más bien las creencias de grupos luciferinos que mencionaremos luego. Por eso, a partir de ahora usaremos los nombres indistintamente. Lucifer, cuando hablemos de su origen o cuando queramos enfatizar su faceta de ángel de luz, y Satanás o el diablo,
cuando hablemos de sus acciones malignas posteriores. Son la misma persona en esta narración. Y este personaje, Satanás Lucifer, ha influido profundamente en la historia humana, ya sea tentando, acosando, engañando o infundiendo el mal. Desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos, la Biblia lo muestra activo. Por ejemplo, se le atribuye inspirar a los imperios opresores, detrás de reyes malvados como el de Tiro o Babilonia. Podríamos verlo operando. Se le ve tentando incluso a los apóstoles. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión: «Apártate de mí, Satanás». Cuando Pedro, sin saber, repetía la idea de que Jesús no fuera a la cruz, idea contraria al plan divino. También se menciona que Satanás entró en Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Vemos así que siempre que hay un movimiento crucial para el plan de Dios, el diablo anda cerca tratando de frustrarlo. Sin embargo, también notamos que inadvertidamente Satanás termina sirviendo al propósito de Dios. Al incitar la crucifixión de Cristo, pensó que destruía al Mesías. Pero esa misma crucifixión fue su derrota y la salvación del mundo. Es decir, hay un cierto boomerang en la maldad. Lo que él hace para mal, Dios lo torna para bien a la larga. Ciertamente, para los primeros cristianos, Satanás era una realidad presente de la cual debían cuidarse, pero no con pánico, sino con sobriedad. El apóstol Pedro escribió una advertencia famosa: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar». Primera de Pedro 5, 8. ¡Qué imagen! Un león hambriento rondando el campamento. Así es Satanás respecto a nuestras almas, dice Pedro. Pero de inmediato añade: «Resistidlo firmes en la fe». Primera Pedro 5, 9. O sea, no ceder a sus mentiras ni provocaciones, amparándose en la fe en Jesús. Santiago, otro escritor bíblico, también dice: «Resistid al diablo y huirá de vosotros». Santiago 4:7. Estas enseñanzas muestran que aunque Lucifer se volvió extremadamente poderoso en maldad, no es invencible. Si dependemos de Dios, podemos resistir sus engaños. Después de todo, Satanás sigue siendo una criatura, no es igual a Dios. No tiene omnipotencia ni omnisciencia. Su poder es inmenso comparado con el humano, pero limitado ante el Todopoderoso. Hemos visto entonces a Lucifer transformado en Satanás, actuando en la historia para oponerse a Dios y dañar al ser humano. A estas alturas, la curiosidad puede llevarnos a otro tema. ¿Y qué pasa con la visión moderna de Lucifer? Porque sorprendentemente, no todos hoy ven a Lucifer con horror. Existen corrientes de pensamiento y grupos que, en pleno siglo XXI, reivindican a Lucifer bajo una luz diferente. Suena paradójico, pero es real. En la siguiente sección exploraremos esas ideas modernas, el llamado luciferianismo, el satanismo, y cómo Lucifer ha sido representado en la cultura popular. ¿Es Lucifer para algunos un héroe incomprendido? ¿Por qué hay quienes lo veneran o admiran? No te vayas, que lo descubriremos, contrastando todo con las advertencias bíblicas que ya hemos mencionado. Al escuchar toda esta historia de caída y maldad, podría sorprender saber que existen personas, e incluso grupos organizados, que sienten fascinación y respeto por Lucifer en lugar de rechazo. Pero es cierto, a lo largo del tiempo, y especialmente en la era moderna, ha surgido lo que llamamos luciferianismo. Aquí vamos a adentrarnos brevemente en qué creen estos grupos y cómo ven ellos a Lucifer, y también veremos algunas representaciones culturales famosas de este ser, para entender cómo su figura ha trascendido la religión y se mete incluso en literatura, series y filosofía. En términos generales, el luciferianismo es una corriente de pensamiento, a veces considerada religión, que exalta a Lucifer, ya sea como deidad real o como símbolo. Hay dos vertientes principales: luciferianismo teísta, aquellos que literalmente adoran o veneran a Lucifer como un dios. Esta vertiente está emparentada con el satanismo, pero con un matiz distinto. Mientras el satanismo tradicional a menudo exalta el caos o la figura más siniestra del diablo,
Los luciferinos teístas dicen enfocarse en los aspectos positivos de Lucifer. ¿Cuáles serían esos aspectos? Según ellos, Lucifer es visto como el portador de la luz del conocimiento, el que se reveló para dar libertad e iluminación. En otras palabras, revierten la historia bíblica. En lugar de villano, ven a Lucifer como a un héroe tipo Prometeo, que trae la antorcha de la sabiduría a la humanidad. Por supuesto, desde la perspectiva cristiana esto es un grave engaño, pero así lo plantean. Los luciferianos teístas reconocerían que Lucifer y Satanás son el mismo ser, solo que eligen llamarlo Lucifer, porque quieren asociarlo con su fase luminosa, previa, o con la idea de portador de luz. Para ellos, Lucifer es el Dios de este mundo, que ofrece conocimiento y poder. Incluso citan la Biblia fuera de contexto, diciendo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo ven no como algo malo, sino como su naturaleza iluminadora. Ponen énfasis en lo que ellos ven como lo bueno que había en Lucifer antes de su rebelión, y minimizan la maldad asociada al nombre Satanás. En su sistema de creencias, Lucifer es un dios de luz, de conocimiento, de magia, y seguirlo a él es buscar convertirse uno mismo en una especie de dios, alcanzar autodivinización a través de conocimiento oculto, bondad según su propia definición y desarrollo de la propia voluntad. Suena muy a filosofía agnóstica, y de hecho lo es. El luciferianismo tiene paralelos con antiguas ideas gnósticas, donde la serpiente del Edén era buena por dar conocimiento. Luciferianismo simbólico o no teísta. Por otro lado, hay quienes se llaman luciferinos, pero no creen en un Lucifer literal, personal. Más bien ven a Lucifer como un arquetipo, un símbolo de la rebeldía iluminadora, del libre pensamiento contra la autoridad opresora. Para estos, Lucifer representa la búsqueda de iluminación, de conocimiento fuera de las imposiciones divinas. Pueden ni siquiera creer en lo sobrenatural. Lo adoptan como figura cultural. En cierta forma, siguen adorando lo que Lucifer simboliza, la luz del intelecto, la revolución contra la tiranía, aunque no piensan que exista un demonio con cuernos por ahí. Este tipo de luciferianismo es más filosófico. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana nuevamente, incluso si no creen en Satanás, terminan haciendo su juego. ¿Por qué? Porque desde la fe se afirma que a Satanás no le importa si la gente cree o no en él. Mientras pueda apartarlos del Dios verdadero, ya los tiene donde quería. Así que aquellos que se declaran amantes de la luz y la bondad, al estilo luciferino simbólico, en la visión cristiana estarían lamentablemente abrazando una mentira, llamando luz a la oscuridad. Históricamente, estos movimientos luciferinos no son masivos, sino minoritarios y a veces clandestinos. Sin embargo, han existido. Durante el medioevo y la era moderna temprana, la Iglesia católica acusó a ciertas sectas heréticas de rendir culto al demonio. Algunas acusaciones fueron reales, otras fruto de la imaginación y el pánico. En el siglo XIX, un famoso escándalo llamado la farsa de Taxil involucró a un hombre que confesó, falsamente, que los masones de alto grado adoraban a Lucifer. Esto resultó ser una mentira sensacionalista, pero caló hondo en el imaginario popular la idea de sociedades secretas luciferinas. Algunas sociedades ocultistas, como ciertos ritos de magia ceremonial o grupos de la teosofía en el siglo XIX y XX, hablaban positivamente de Lucifer como el gran ángel de la evolución espiritual. De hecho, Helena Blavatsky, fundadora de la teosofía, llamó a Lucifer el Logos, palabra divina, en uno de sus escritos, reinterpretándolo a su manera. Incluso publicó una revista titulada Lucifer, en Londres, en los años 1890, tratando de reivindicar el nombre como símbolo de intelecto y rebelión contra la superstición. Ya en tiempos más recientes, ha habido intentos de fundar iglesias luciferinas abiertas. Por ejemplo, quizá recuerdes la noticia. En 2015 se inauguró una llamada Iglesia de Lucifer, en una localidad cerca de Houston, Texas, justo en vísperas de Halloween. Aquello generó protestas de la comunidad local, oraciones públicas de iglesias cristianas alrededor
mucha polémica. Los fundadores de esa Iglesia Mayor de Lucifer, Greater Church of Lucifer, explicaban que en realidad no adoraban a Satanás como los cristianos piensan, sino que celebraban a Lucifer como un símbolo de la potencialidad humana y la búsqueda de conocimiento. Aún así, para la mayoría de la sociedad circundante, aquello sonaba a Iglesia del Diablo y causó rechazo. Después de un tiempo, ese centro luciferino cerró, en parte por la presión comunitaria y tal vez por divisiones internas. Esto ilustra que los grupos luciferianos organizados tienden a ser pocos, dispersos y a menudo efímeros. No hay una iglesia de Lucifer mundial unificada, ni un papa luciferino. Son células o individuos con filosofías parecidas. Sin embargo, elementos de la ideología luciferina se pueden encontrar mezclados en varios movimientos. Por ejemplo, se dice, y en algunos casos es cierto, que en ciertas ramas de la masonería de alto grado hay referencias simbólicas a Lucifer como portador de luz, aunque la masonería regular lo niega y la mayoría de masones ni se topan con algo así en su experiencia. También en corrientes de la nueva era y la Wicca, brujería moderna, aparece a veces una lectura amable de Lucifer, viéndolo como una fuerza de luz mal comprendida. En general, hay un esfuerzo por algunos de rehabilitar a Lucifer, por así decir, presentándolo como el verdadero amigo de la humanidad que trajo conocimiento y liberación, mientras que Dios sería el tirano que no quería que tuviéramos libre albedrío. Esta, por supuesto, es exactamente la narrativa opuesta a la Biblia. Es casi repetir la voz de la serpiente. Dios te priva de algo bueno. Rebélate. Haz tu voluntad. La cultura popular también ha jugado con la imagen de Lucifer. En la literatura, además del paraíso perdido que ya mencionamos, donde aunque Milton condena a Satanás, muchas de sus líneas suenan casi heroicas, lo que llevó a que algunos lectores románticos lo vieran con simpatía. Hay muchas obras que retratan al diablo de diversas maneras. Un ejemplo curioso: la serie de televisión moderna Lucifer, basada en un cómic de D.C. Vertigo, presenta a Lucifer Morningstar como un personaje carismático que se aburre del infierno y se va a Los Ángeles a resolver crímenes y divertirse. En ese show Lucifer es atractivo, seductor, incomprendido y hasta con capacidad de hacer el bien a veces. Por supuesto, es una ficción que toma muchas libertades y no refleja la teología cristiana, pero muestra cuán fascinante resulta esta figura para la imaginación humana. Tanto que incluso lo convierten en protagonista simpático de una historia. Eso sí, la misma serie juega con la idea de redención y de lucha interna en Lucifer, pero todo en plan fantasía urbana. En la música y otras artes, la figura de Lucifer o el diablo ha sido evocada incontables veces. Bandas de rock, de metal, escritores, pintores. Ha aparecido como símbolo de rebeldía contra el sistema, de liberación personal, o sencillamente como estética oscura. Muchas veces es solo pose artística. Otras, hay creencias reales detrás. Ahora, desde nuestra óptica de fe cristiana, advertimos algo importante. No es casual que Lucifer sea representado a veces como ángel de luz de forma atractiva. La Biblia misma ya lo había anticipado. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. ¡Qué verso tan revelador! Significa que Satanás sabe presentarse bajo apariencia hermosa, como portador de algo bueno para engañar. Pablo, en ese contexto, advertía de falsos apóstoles y maestros, diciendo que así como Satanás engaña, pareciendo luminoso, sus servidores también se disfrazan de servidores de justicia. En pocas palabras, no todo lo que brilla es luz verdadera. A veces es Lucifer disfrazado. Qué irónico, ¿no? Él, que perdió su luz genuina, ahora se disfraza de luz falsa para confundir. Con razón, muchas personas bien intencionadas podrían ser atraídas a ideas luciferinas, creyendo que están buscando sabiduría y libertad, cuando en realidad, según la fe cristiana, estarían cayendo en las garras del gran engañador. Llegados aquí, hemos cubierto mucho terreno. La gloria inicial de Lucifer, su caída por orgullo, su rol como Satanás a lo largo de la historia bíblica
y la curiosa forma en que en la cultura y ciertas creencias modernas se le reinterpreta, a veces hasta glorificándolo de nuevo. Es como si Lucifer no se resignara a ser villano en todas las historias y tratara de colarse como antihéroe en algunas narrativas humanas. Pero al final, por más vueltas que se le dé, la perspectiva del cristianismo es firme. Lucifer, Satanás, representa la rebelión contra Dios, y por muy seductora que parezca esa rebelión bajo ropajes de luz, conduce a la oscuridad y destrucción. La advertencia final de la Biblia que vimos en la sección anterior sigue vigente. Lucero o Satanás no es ser para ser adorado ni tomado a la ligera. Quienes se involucran con él, tarde o temprano se arrepentirán, porque él devora sus almas. Parafraseando la conclusión de 1 de Pedro 5, 8 a 9. Es fuerte, pero la idea es clara. Jugar con Lucifer es jugar con fuego eterno. Y precisamente, hablando de fuego eterno, nos acercamos al capítulo final de esta historia, el destino definitivo de Lucifer, según las Escrituras. Si bien hoy por hoy aún vemos su influencia en el mundo, el plan divino tiene un punto culminante donde el mal será juzgado. ¿Qué le pasará a Lucifer al final de los tiempos? ¿Será destruido, reformado? ¿Seguirá para siempre? La Biblia tiene una respuesta concreta. Mantén la atención un poco más. El final de Lucifer es, paradójicamente, el final de la maldición y la victoria de la gloria de Dios. Toda historia debe tener un desenlace, y la saga de Lucifer no es la excepción. Desde el momento de su caída, Lucifer está viviendo un tiempo prestado. Sabe que su derrota última es segura, aunque en su arrogancia quizás siga luchando hasta el final. La fe cristiana enseña que Dios ha fijado un día en que todo mal será justiciado, incluyendo al diablo y sus ángeles. Veamos qué nos dice la Biblia sobre el destino final de Lucifer, Satanás. Ya en el Antiguo Testamento hay vislumbres de este destino. Por ejemplo, el profeta Isaías, después de cantar la burla, «¿Cómo caíste, Lucero?», da a entender que ese orgullo termina en muerte y ruina eterna. Igualmente Ezequiel, tras relatar la caída, dice que aquel querubín caído será expuesto y reducido a cenizas. Te consumiré, y te convertiré en ceniza sobre la tierra. Serás objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. Palabras severas que apuntan a un final definitivo. Sin embargo, las declaraciones más claras vienen en el Nuevo Testamento, especialmente en las palabras de Jesús y en el Apocalipsis. Jesús, en una de sus enseñanzas sobre el juicio final, fue tajante respecto a algo. El infierno, o fuego eterno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esta frase aparece en Mateo 25, 41, cuando habla del rey que separa a ovejas de cabritos. Entonces dirá: «Apartaos de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Notemos esto. El fuego eterno, el lugar de castigo último, no fue preparado principalmente para los humanos, sino para Satanás y los demonios, que serían los ángeles caídos que le siguieron. En el plan original de Dios, ese era el destino de Lucifer, un castigo eterno por su rebelión. Lamentablemente, dice Jesús, que aquellos humanos que persistan en rechazar a Dios terminarán compartiendo ese destino, pero la intención primera es clara. Es el lugar de la maldición de Lucifer. El libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, describe con imágenes el final de la historia tal como la fe cristiana la concibe. En el capítulo 20, tras narrar una última rebelión de Satanás al final de los tiempos, dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos». Apocalipsis 20, 10. Es una sentencia impresionante. Lucifer no va a reinar en el infierno, como a veces la cultura popular erróneamente muestra. No, su destino no es ser rey del infierno, es ser prisionero sufriente en el infierno. La imagen del lago de fuego es la de un lugar de tormento continuo, sin fin, sin escape, donde también son arrojados la muerte, el Hades, la bestia y el falso profeta, representaciones del mal y la oposición a Dios. En otras palabras,
La maldición de Lucifer culmina en una derrota absoluta e irreversible. Esto puede sonar muy duro, pero desde la perspectiva de la justicia divina, es el justo castigo para quien causó tanta ruina. Recordemos todo el dolor humano a lo largo de la historia. Guerras, asesinatos, abusos, engaños, idolatrías, perversiones. La teología cristiana atribuye en mayor o menor medida la inspiración última de todo mal al pecado, y detrás del pecado, al instigador inicial, Satanás. Entonces, ese juicio final viene a ser también la liberación de la creación de la influencia de este adversario. Es como el acto final de limpieza del universo. Al leer Apocalipsis, uno percibe casi un tono de celebración cuando se ejecuta la sentencia. En capítulos previos, Apocalipsis 12, se oye una voz que dice: «Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Esto indica que Satanás mismo sabe que su tiempo es corto. Quizá por eso su maldad es furiosa, porque está desesperado. Y en Apocalipsis 20, cuando es atrapado y lanzado al lago de fuego, inmediatamente después, capítulo 21, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no hay llanto ni dolor. Es decir, la derrota de Lucifer da paso a un universo restaurado sin rastro de mal. En resumidas cuentas, el destino final de Lucifer es la maldición eterna, la separación absoluta de Dios en el lago de fuego. No habrá redención para él. A diferencia de los humanos, Cristo no murió para salvar a los ángeles caídos. Ellos pecaron a sabiendas en plena luz, y su juicio está determinado. Esto también es un punto doctrinal importante. Algunas corrientes esotéricas o incluso literarias fantasean con que Lucifer podría arrepentirse o ser perdonado al final. Hay historias de ficción que juegan con esa idea. Pero la Escritura no lo indica así. Al contrario, lo presenta endurecido en su rebeldía hasta el final y recibiendo su merecido. Y ahora, pongámonos en el punto de vista del oyente o espectador que ha seguido toda esta historia. Puede que en este momento surjan reflexiones personales. ¿Qué aprendemos de la historia de Lucifer? Más allá de la fascinación narrativa, hay lecciones profundas para todos los públicos, seamos creyentes o simplemente interesados en temas espirituales. Una de las grandes lecciones es sobre el orgullo y la humildad. Lucifer es el ejemplo máximo de cómo el orgullo corrompe. Si incluso un ser perfecto pudo arruinarse por la soberbia, ¿cuánto más nosotros debemos tener cuidado de no caer en ese camino? La historia de Lucifer clama: cuidado con la arrogancia, cuidado con querer ser Dios de tu propia vida, porque ese camino llevó al más bello ángel a convertirse en demonio. Por contraste, la virtud de la humildad y la obediencia a Dios se ensalza. Miguel, en oposición a Lucifer, significa ¿quién como Dios? Su mismo nombre es una postura de humildad, reconociendo que nadie es como Dios. Esa debe ser nuestra actitud para estar del lado correcto en esta historia. Otra enseñanza es sobre la realidad del mal. En el mundo moderno a veces se teoriza que el mal es solo una ausencia de bien, o una construcción social. Pero la figura de Satanás nos recuerda que el mal es real, concreto y personal. Hay fuerzas que buscan nuestra destrucción. Por eso tantas tradiciones espirituales instan a sus fieles a estar vigilantes, a cultivar el bien y la verdad para no ser engañados. En el cristianismo se nos da incluso armadura espiritual, como dice Efesios 6, para resistir las acechanzas del diablo. Verdad, justicia, fe, salvación, la palabra de Dios, la oración. Porque la lucha contra el mal es continua hasta que Dios la termine. También podemos sacar un entendimiento sobre la libertad y sus riesgos. Dios creó a los ángeles y a los humanos con libre albedrío, lo cual permitió la rebelión de Lucifer y la caída del hombre. Sin libertad, no habría amor genuino ni bondad voluntaria. Con libertad, existe la posibilidad del mal. Lucifer usó mal su libertad y arrastró a otros en su elección. Nosotros cada día decidimos imitar su rebeldía, haciendo mi voluntad por encima de la de Dios. O si más bien decimos, como Jesús, hágase tu voluntad. En cierto modo,
Cada ser humano reproduce en pequeño la elección de Lucifer o la de los ángeles fieles. Es una reflexión profunda. ¿A quién imitaremos? ¿Al orgulloso rebelde o al humilde servidor? Finalmente, la historia de Lucifer nos enseña acerca de la justicia y la victoria finales. Por ahora el mal coexiste con el bien. A veces parece que la injusticia triunfa, que los malvados prosperan, que los luciferinos de este mundo, sea literalmente o metafóricamente, hablando de gente soberbia y malvada, salen adelante sin consecuencias. Pero la fe nos dice que al final Dios hará justicia perfecta. Lucifer, con todo su poder, no escapará al juicio. Lo mismo ocurre con toda fuerza o persona que persista en hacer el mal. Tarde o temprano, la balanza se equilibra. Esto da esperanza al creyente para soportar las pruebas y mantenerse del lado del bien, sabiendo que no es en vano. Y así, llegamos al cierre de esta larga pero apasionante travesía. Hemos visto a Lucifer en la gloria y en la caída, en la Biblia y en la cultura, en el pasado y en el futuro profético. Un ser complejo cuya historia es aleccionadora. Desde la primera intrigante pregunta que planteamos hasta la última página de la Biblia, la figura de Lucifer sirve como contraste. Él es la oscuridad que resalta la luz de Dios. Su derrota exalta la victoria del bien. Su orgullo subraya la belleza de la humildad. Su destino muestra la santidad invencible de la justicia divina. Ahora que conoces la historia de Lucifer, de la gloria a la maldición, esperamos que hayas encontrado este relato no solo interesante, sino también ilustrativo. Es una narrativa que, aunque dramática, con ángeles, demonios, guerras celestiales y destinos eternos, en el fondo nos habla también de nuestra propia vida y decisiones. Gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarnos en esta exploración profunda. Si te ha despertado curiosidad, si te ha llevado a reflexionar, entonces hemos logrado el objetivo. Recuerda, mantener viva la curiosidad por aprender e indagar en estos temas puede fortalecer tu fe o tu entendimiento espiritual, siempre y cuando busquemos la verdad con sinceridad y humildad. Nos despedimos con una nota de esperanza. Así como Lucifer cayó, también hay redención y elevación para quienes, a diferencia de él, se rinden a la voluntad de Dios. La historia de Lucifer es en el fondo una gran advertencia, pero tu historia personal puede ser una de gracia y restauración. Muchas gracias por escuchar este extenso relato. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.